Bueno, grabemos. Muchachos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver una metodología de programación, ¿sí? Es decir, los proyectos de automatización se abordan desde ciertas etapas, ¿sí? La primera de ellas, pues, es entender bien el problema, ¿sí? Digamos que todo parte de ahí. Cuando ustedes lo llaman a que le di y a decirle, vea, necesito que me automatice este proceso inicia aquí, luego de aquí el producto pasa acá, aquí se tiene que activar tal cosa para que entre aire. Bueno, le empiezan a explicar toda esa secuencia que va teniendo el proceso desde el inicio hasta el fin, ¿sí? Entonces, es muy importante que usted en esa inducción o en esa explicación que le hacen sobre el proceso, realmente a usted no se le escape ningún detalle. ¿Por qué? Porque es que eso que usted capta del cliente, eso que usted capta del operador, de quien sea, sobre eso es que se va a basar su trabajo, ¿sí? El trabajo de automatización. Entonces, realmente ese primer paso es muy vital, ¿sí? Programar es lo de menos en últimas, porque programar pues a veces cualquiera lo puede hacer, pero entender bien la necesidad es lo crítico, ¿sí? Entonces, primero hay que abordar bien la necesidad, segundo, abordando bien la necesidad, se definen el número de entradas análogas, el número de entradas digitales, el número de salidas digitales, y con eso uno va haciendo un inventario de cuánto necesita, si necesito expandir módulos de entrada, módulos de salida, todo, etcétera, ¿sí? Tercer paso, pues bueno, tercer paso, pues viene también un conexionado, ¿sí? Es importante conectar bien las entradas y salidas al PLC. Cuarto, bueno, una interfaz muy apropiada. Y de último, pues la programación, ¿sí? Entonces, la programación, pues va a tener algo especial y es que pues, es importante programar el funcionamiento del proceso tanto en modo automático como en modo manual, ¿sí? Normalmente hasta ahora siempre hemos venido trabajando el modo automático, ¿sí? Pero realmente el modo manual es muy importante porque si bien aquí uno le da stop a una simulación, el sistema como que se reinicia y arranca desde cero, pero en la vida real no es así. Si hay un problema en el proceso automático, al darle stop, ¿sí? Lo que ocurre en realidad es que todos los actuadores quedan en donde quedaron, ¿sí? Si un cilindro quedó a media marcha, ahí queda, ¿sí? Si un motor quedó, no sé, en una posición X, ahí queda, ¿sí? Entonces el modo manual sirve para tomar el control de todos esos dispositivos y manualmente volverlos a su condición inicial, como estaban, para poder iniciar el proceso nuevamente, ¿sí? Y eso ocurre cuando normalmente hay fallas o se le da el botón de stop. Y eso es lo otro, que en la programación también hay que tener en cuenta la programación de fallas, ¿sí? Normalmente programamos para que un proceso pues, se dé automáticamente, como lo hemos venido haciendo, una secuencia A más, B más, A menos, B menos, pero ¿qué pasa si mi cilindro falla? O sea, si yo le dije A más y nunca salió, pues debería haber una falla ahí, porque pues si no salió, entonces normalmente ese tipo de cosas tampoco las tenemos en cuenta y en esta clase pues todos esos detalles los vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos entonces a iniciar, a ver si eso fue el preámbulo. Los pasos que vamos a ver pues son los siguientes, ¿sí? Permítanme vamos a trabajar de una vez sobre un ejercicio, ¿sí? Sobre un problema a automatizar, ¿sí? Entonces, no estoy compartiendo pantalla todavía, ¿no es cierto? Ya voy. Bueno, el tema pues se llama metodología avanzada para la automatización de procesos secuenciales. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, miren, esto consta de 6 pasos. El primero, como les comentaba, una descripción detallada del proceso, ¿sí? Es importante comprender muy bien lo que se quiere automatizar, ya que es el punto de partida para definir número de entradas, número de salidas, la estrategia de control, etc.
Vamos a tomar como ejemplo de aquí para allá, o sea, los 6 puntos que vamos a ver, lo vamos a tomar con el ejemplo clásico, ¿sí? De A más, B más, A menos y B menos. Obviamente vamos a hacer de cuenta que esta secuencia pues es la activación de dos cilindros que están en una máquina y que hacen algo, ¿sí? Un cilindro empuja una caja hacia arriba y el otro la empuja hacia adelante y bueno, supongamos que ese es el proceso, ¿sí? Entonces, digamos que ese primer punto ya quedó totalmente digerido y sabemos que lo que tenemos que automatizar es esto, ¿cierto? Teniendo en cuenta entonces lo que vamos a automatizar, segundo paso es definir el número de entradas y salidas, ¿sí? Aquí ustedes ven que hay una tabla, es importante que la tabla la hagamos de esta manera, o sea, filas, ¿cuántas filas? No, perdón, ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. En la primera columna vamos a definir un consecutivo, en la segunda columna vamos a darle un nombre a la entrada, ¿sí? Un nombre genérico, ¿sí? En la tercera columna vamos a darle el nombre de esa entrada, pero entendida por el PLC, ¿sí? Y acá en tipo, el tipo de entrada, si es normalmente abierta, normalmente cerrada, si es análoga, si es digital, ¿sí? Entonces, como vamos a automatizar A más, recuerden que A más, B más, A menos, B menos, pues son dos cilindros neumáticos, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos los sensores A0, A1, B0 y B1, ¿cierto? Entonces, esos primeros sensores los vamos a tener en cuenta. Entonces, A0, ¿sí? Lo vamos a, a cablear a la entrada I0.0, ¿sí? O sea, vamos a definir ahora más tarde en la programación una variable de tipo byte denominada I0 y de ahí para allá, pues I0.0, I0.1 va a ir tomando los valores, ¿sí? Miren que esta tabla se nos lleva al final 12 entradas, ¿sí? Lo que antes hacíamos nada más con estas 4 entradas más el start, ¿sí? Realmente para un proceso completo de automatización nos va a llevar al menos 12 entradas. Y ya les explico por qué tantas entradas. Entonces, de A0 a B1 son 4 entradas que son para los 4 sensores, ¿cierto? Vamos a poner una quinta entrada que va a ser la vamos a llamar S0, o sea, el stop, y va a ir en la entrada I0.4. Vamos a darle un espacio también al run o al start, y esa va a ir en el I0.5. Vamos a tener un selector manual automático, ¿sí? O sea, un botón o un elemento, una muletilla que me seleccione entre automático y manual. Y eso lo vamos a cablear o a conectar a la entrada I0.6. Vamos a tener un botón que va a ser un reset de la falla, ¿sí? Es decir, cuando existe una falla y ya la arreglemos, tenemos que resetear las fallas. Entonces, ese va a ser el botón y lo vamos a cablear en I0.7. Como de I0.0 hasta I0.7 ya se acabaron los 8 bits y necesitamos más entradas, necesariamente tengo que crear en la programación ahora más tarde la variable I1, ¿sí? También de tipo byte, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedé corto con 8 entradas, ¿sí? Y necesito 4 más. Entonces, vamos a colocar 4 entradas más que la vamos a llamar PA más, PA menos, mejor dicho, PA más significa pulsador de A más, ¿sí? O sea, este va a ser el pulso para... Permítanme un segundo, disculpen. Listo. PA más, ¿qué va a ser? Un pulsador que va a funcionar en modo manual y que le va a decir al cilindro A, salga, ¿sí? PA menos va a ser un pulsador que le va a decir al cilindro A, devuélvase. Estos 4 en modo manual, ¿sí? PB más y PB menos. Entonces, cada uno va a ir en su respectiva conexión y 1.0 hasta 1.3. Entonces, si ustedes ven, tenemos 2 entradas por cablear, ¿sí? Entonces,
esto mismo lo replicamos con las salidas, ¿sí? Las salidas, pues, serían 4 salidas para la activación de las electroválvulas, ¿sí? Una salida, bueno, de aquí para abajo, pues, casi todos son pilotos, entonces, un piloto o un bombillo, como quiera llamarlo, que me indique el modo automático, o sea, si el proceso está funcionando en modo automático, si el proceso está funcionando en modo manual, un piloto también para eso, un piloto que me indique cuando hay una falla general y pilotos por cada falla que yo identifique de mi proceso. En este proceso, las fallas que van a haber van a ser 4. ¿Cuáles? Suponga que el cilindro A sale y se queda a media marcha. Esa sería la falla de A más. ¿Por qué? Porque era cuando A salía, ¿sí? Y al devolverse también puede ser la falla de A menos, ¿sí? Porque si él salió bien, pero al retroceder también se queda a media marcha, porque no sé, no le llegó aire o algo, entonces esa sería la falla de A menos. Y esas dos mismas fallas se repiten para el cilindro B, ¿sí? Pero todo eso sale de ¿qué? De entender el proceso, ¿sí? O sea, toda esta información se la suministra el primer punto, ¿sí? Entender bien el proceso, ¿sí? En este caso, pues como el ejercicio que vamos a plantear es este ejercicio sencillo, pero a pesar de ser sencillo, mire todas las entradas que me genera, ¿sí? Y todas las salidas que me genera también. Entonces, imagínense ahora un proceso un poco más, con más fases, con más secuencias, ¿sí? Pero bueno, no importa, o sea, la metodología que vamos a ver, la estructura de esta metodología es replicable para otros procesos, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿No? Bueno. Ok, entonces vamos en el segundo punto, definir entradas y salidas. Ya una vez definidas todas las entradas y salidas, bueno, recuerden acá también, ¿no? Acá declaré Q0, Q0.0 hasta Q0.7. Como se me acaban los bits, declaro una segunda variable de tipo byte, Q1, para cobijar las otras 4 entradas, perdón, las otras 4 salidas que me quedaron faltando. Y todas estas salidas van a ser de tipo, salida tipo relé, ¿sí? Tercer paso. Aquí vemos un dibujo en donde pues tengo el PLC, ¿sí? En el caso nuestro, pues puede ser el mismo, el FluidSync, ¿sí? En donde se tiene que mostrar claramente la conexión entre entradas y salidas. Acá abajo tengo las entradas, ¿sí? Y acá arriba, pues las salidas. Aquí, pues acá están los pilotos, que en su mayoría son pilotos, y acá las 4 bobinas que van a activar las electroválvulas. Pues esto puede variar dependiendo pues del software que usted maneje, ¿sí? Si usted quiere hacer ese esquema en AutoCAD, pues lo hace en AutoCAD. El hecho es que muestre claramente, ¿sí? Pues yo hago un zoom ahí, pues ya se ve mejor, con más resolución, pero que muestre claramente que la variable va conectada donde usted especificó en la tabla de entrada. Por ejemplo, aquí está, que bueno, me faltó tal vez ponerle aquí que esto es A0, ¿sí? A0 va conectada aquí, a la I0.0. Entonces, si usted viene acá y, sí señor, está bien. Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que definió usted acá en este cuadro con el conexionado acá hacia el PLC. ¿De acuerdo? ¿Es claro? ¿Sí o no, muchachos? Necesito que al menos uno me diga algo para yo saber si me detengo en aclarar algo. Es muy importante que me estén diciendo, muchachos. Está bien, profe. ¿Bien? Ok. Entonces, tercer paso, el cableado de entradas y salidas, ¿sí? Al PLC. Cuarto paso, diseñar una interfaz hombre-máquina. A modo de ejemplo, pues he traído esta interfaz, pero ya la interfaz depende también de su imaginación, ¿sí? Y del proceso, ¿no? Pues supongamos que fuera un proceso en donde se da la secuencia de mezclado de materias primas en un tanque para fabricar un producto. Entonces,
si a ese tanque primero tiene que llegar agua, pues que se muestre el tanque y por ahí la tubería de agua y la bomba que prende, pues, la bomba que se activa para transportar el agua, ¿no? Supongamos que después se le agrega, no sé, vinagre, entonces pues la secuencia sería la bomba que activa el vinagre, pero la del agua debería estar desactivada. Y bueno, así, entonces la interfaz tiene que comunicarle a ese usuario o a ese operador de manera intuitiva lo que ocurre realmente en el proceso real, ¿sí? Entonces, la interfaz pues tiene que ser lo más clara, lo más intuitiva posible para ese operador, ¿sí? Como estamos, pues este proceso es un proceso, una secuencia muy sencilla, ¿sí? Entonces, pues por ahora podríamos sugerir esta interfaz, ¿sí? Aquí pues tenemos el selector de automático y manual, ¿sí? Tenemos el botón Run, ¿sí? Importante, por ejemplo, los colores, porque raro sería que Run fuera rojo y el Stop fuera verde. Entonces, siempre tengan presente que hay como unas reglas en el diseño de las interfaces, que pues una de esas reglas es el manejo de colores, ¿sí? Verde normalmente indica que algo esté activado y rojo indica normalmente una advertencia o una falla, ¿sí? Por eso el stop está en rojo, porque el stop es un paro de emergencia, ¿sí? Los pilotos, pues es importante que, como lo hemos venido manejando, ¿sí? Si está desactivado, que esté en un gris, y si se activó, pues en un amarillo, en cuanto a los pilotos, ¿no? ¿Sí? Y ya, y bueno, si hay pues otro tipo de pulsadores, pues se les puede colocar otros colores, porque si todos van a ser verdes, pues se confundirían con el RUM, ¿no? Entonces son, digamos, algunos aspectos a tener en cuenta en cuanto al uso de colores, ¿no? Entonces tenemos aquí en esta interfaz el modo manual automático, el selector, tenemos aquí el run, el stop, tenemos aquí los pilotos, ¿sí? Y los pulsadores del control manual, ¿sí? Cuando estamos en control manual, pues estos van a ser mis 4 pulsadores para activar los cilindros, ¿sí? O sea que aquí en la interfaz está todo lo necesario para controlar el sistema, ya sea en automático o en manual. Y aquí, en esta parte de alarmas, pues vamos a visualizar si hubo una alarma y en qué, ¿sí? Primero va a ser la falla general y luego la falla particular. Es decir, bueno, aquí dice piloto falla arriba, derecha, pero aquí es piloto falla A más, piloto falla A menos, piloto falla B más y piloto falla B menos. Bueno, qué pena ahí. Bueno, entonces, este otro botón que está aquí es el de reset, el de resetear la falla, ¿sí? Como les comentaba, si la falla es detectada, lo que ocurre es en la realidad es que se identifica la falla, que fue falla A menos, entonces quiere decir que algo pasó con el aire que se dirigía hacia el racor que devuelve el cilindro A. Entonces se verifica si fue que la manguera se rompió, si fue que, no sé, cualquier cosa. Una vez verificada y arreglada la falla, entonces el botón limpiar falla o reset falla está para eliminar de la programación o el sistema esa falla, ¿sí? Y poder devolver el proceso a sus condiciones iniciales en modo manual y luego ya iniciar el proceso en automático nuevamente. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? El chat dice que pero no sé, se dirige una tarea, un examen de eso. ¿Cómo? No entiendo, Alejandro. Realmente en esa última parte no. Si me puedes decir bien así, por aquí, no entiendo bien, o no tienes micrófono.
Sí, señor. No, y no que pues, pues, o sea, yo ya iba comprendiendo lo del proceso que usted está pidiendo. Bueno, que tengamos la interfaz y lo que le mostremos las salidas y así, pues, eh, como el diagrama del circuito allí con el PLC. Pero, o ¿Sí? sea, ¿a qué va eso? Pues, o sea, es una tarea, es un examen, ¿o qué? ¿A qué va todo esto? A que pues estamos mostrando los pasos para hacer una automatización integral, ¿sí? No, a mí no me sirve como dueño de... Deme un segundo, qué pena, disculpen. Bueno, no, esos son los inconvenientes de esta virtualidad que pues toca lidiar con los ruidos, la bulla, los vecinos. En este caso mi hija está un poquito irritada, pero bueno. Bueno, ¿a qué va todo esto? Es que con esto pues lo que hacemos es llevar a cabo una automatización integral, ¿sí? O sea, no, chévere, listo, que algo funciona automáticamente, pero es que en la realidad se presentan fallas, ¿sí? Y si yo no tengo en cuenta programar, por ejemplo, las fallas, ¿cómo me doy cuenta dónde hubo una falla? ¿Sí? Imagínense si este proceso que vamos a automatizar, que estamos tomando como ejemplo, es corto. Imaginen un proceso con muchas etapas, con muchas secuencias, ¿sí? Entonces, al menos el sistema le dice dónde se presentó la falla y eso le ayuda al mantenimiento a ir directamente al punto y hacer la corrección, ¿sí? Entonces, para eso es que estamos, pues, digámoslo así, exponiendo todo esto que le estoy mostrando. Y eso quedamos en el cuarto punto. Ya vamos a llegar al quinto, ¿sí? Y al sexto punto, donde ya termina la metodología, ¿sí? Entonces, pues por ahora estamos mostrando la parte teórica, luego esto lo vamos a implementar en Codesis para que se vea pues de qué es que estoy hablando, ¿sí? Entonces, bueno, nos queda un minuto. Eh, ¿Qué me hizo esto? Listo. Bueno. Ok, entonces, una vez tengamos diseñada la interfaz, ¿sí? Bueno, aquí se habla, yo este material se los paso. Aquí hablan un poco de qué es el selector manual, automático, qué son las alarmas, pero eso ya se lo he estado diciendo eh, en la medida que he estado hablando, ¿sí? Bueno, el quinto paso dice diseñar la estrategia de control secuencial empleando el método paso a paso, ¿sí? O la tabla de anterioridad. O sea, es decir, este quinto paso, pues es el que desde casi el principio del semestre se los enseñé, ¿se acuerdan? Que fase anterior, sí, eso sería diseñar la estrategia de la secuencia, ¿sí? Entonces ese quinto paso de alguna forma ya lo hemos venido haciendo y eso ya está, pues, ese quinto paso para este ejercicio A más, B más, A menos, B menos, pues ya está trillado, ¿sí? Entonces nos lo vamos a saltar porque ya es conocido, ¿sí? Pero miren que de alguna forma lo que hemos visto, pues, está incluido en estos pasos, en esta metodología que es un poquito más avanzada para la automatización de procesos. Como sexto paso y último, nos queda entonces la programación en el lenguaje ladder, ¿sí? La programación se va a dividir en tres partes. Programación de la estrategia de control, la programación de las fallas y alarmas y la programación de la activación de salidas, ¿sí? O sea, se va a dividir en tres bloques.
¿Cómo va a ser esa parte? ¿Sí? La estrategia de control, pues básicamente es programar lo que nos arroja la tabla en el punto número 5, ¿sí? Pero empleando digámoslo así, el modo de activación set y reset de las memorias, ¿sí? De la memoria M1, M2, M3, etcétera, ¿sí? Aplicando set reset. Entonces, esta parte, aunque ya está escrita aquí, yo la voy a hacer acá en la pizarra para que lo podamos, pues, visualizar un poco mejor. Entonces, vamos a decirle aquí, a ver, nuevo. Vamos a cuadrar aquí esta pizarra. Listo. Entonces vamos a programar ¿qué? La estrategia de control, ¿sí? Entonces la estrategia de control, vamos a poner aquí programación. Entonces aquí en esta programación voy a usar los nombres genéricos de las entradas y salidas. Cuando digo nombres genéricos es A0, A1 y no su nombre en el PLC, ¿sí? Es decir, aquí dice I0.2, I0.0, pero I0.0 es A0, ¿sí? I0.2 creo que es B0, ¿sí? Entonces, eso es o sea, lo voy acá en la pizarra a hacerlo con las variables, con los nombres genéricos, ¿sí? Bueno, entonces, esa estrategia de control arranca primero con un ladder. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, entonces, arranca primero con un ladder. Ya les explico qué significa esto, ¿sí? Digamos que hasta ahí. Es decir, siempre en la estrategia de control, siempre primero se debe programar o se debe establecer las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales para el caso de nuestro proceso? Pues sabemos que tenemos dos cilindros, ¿sí? A y B, y ambos inician con el cilindro, o sea, con el vástago metido, ¿no? Sí, o retraído, ¿sí? Entonces el cilindro A, y cuando el cilindro está en esta posición, pues quien está activado es A0, ¿sí? Y lo mismo para el otro cilindro, ¿sí? El cilindro B está con el vástago afuera, adentro, ¿sí? Y pues el sensor que detecta ese cambio o esa posición es B0. Por lo tanto, estaría activado, ¿sí? B0, ¿sí? Este es el cilindro A, este es el cilindro B. Entonces, inicialmente son esos dos sensores los únicos que están activados, ¿sí? Entonces, hacen parte de las condiciones iniciales. Por tanto, aquí va A0 en serie con B0.
con B0, ¿sí? ¿Y este tercero quién es? Ese tercero dice que es I05. Si yo me voy a la tabla, I05, ¿quién era? I05 era el star, ¿sí? O sea que, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Que las condiciones iniciales siempre se programan, ¿sí? Las condiciones iniciales siempre se programan. Las condiciones iniciales siempre se colocan en serie aquellas entradas que están activadas antes de dar la orden de run o start, ¿sí? Entonces, como nuestro proceso, esas dos únicas entradas que están activadas son A0 y B0, entonces estas van ahí en serie, ¿sí? Y al final de dicha serie se coloca el start. Entonces, claro, aquí va el start, ¿sí? El start lo habíamos bautizado como S1, ¿sí? S1 era el start. Entonces aquí va a ir S1. Y aquí entonces voy a activar una memoria, ¿sí? Que la vamos a llamar la memoria M20, ¿sí? M20, ¿sí? Y la vamos a decir que, pues, que la vamos a setear, M20, ¿sí? Entonces, seteamos set M20, ¿sí? Entonces, estas son las condiciones iniciales. Ahora sí, en la segunda línea, procedemos con lo que la tabla de método paso a paso nos arrojó. Entonces, vamos a diagramar aquí lo que hemos venido siempre diagramando, ¿no? Entonces, fase anterior. ¿Fase anterior cuál es? Es M4, ¿cierto? M4, porque tenemos 4 fases nomás, ¿cierto? 4 secuencias, entonces. M4, and, ¿quién? Final de carrera de la fase anterior. ¿Y la fase anterior quién es? Porque estamos diagramando A más. La fase anterior a A más, ¿quién es? B menos. Y el final de carrera de B menos es B0. Entonces aquí va B0. ¿Sí? Eso haciendo una OR ¿con quién? Con la fase actual. Y la fase actual es M1. Aquí viene un contacto negado, que es la fase siguiente, que es M2, y acá sí vendría la salida, ¿sí? O el relé para la memoria. ¿Cuál memoria? La M1, ¿sí? Pero a esa memoria la seteo y al mismo tiempo voy a resetear la anterior. Entonces, de aquí en adelante vamos a programar la condición a setear la memoria actual y resetear la anterior, ¿sí? Entonces, aquí le digo reset, ¿quién? M4, que es la anterior a M1, ¿sí? Continuamos entonces con la segunda línea, para M2. Para M2 entonces tenemos fase anterior, entonces tenemos M1, and final de carrera de la fase anterior. Estamos en M2. M2 es B+. La fase anterior a B+, es A+. O sea, aquí esto es A1. Haciendo una OR ¿con quién? Con la fase actual, que es M2. Y aquí, contacto negado
fase siguiente, M3, y aquí diríamos que set M2 y reset M1, ¿sí? Vamos con la tercera línea de código. Voy a ver si copiando esto me ahorro ahí. Vamos a ver. Yo creo que sí, eso. Ahí. Entonces simplemente cambio aquí esto, ¿no? Me faltó aquí el reset. Entonces, vamos a la tercera, ¿no? Set M3, reset M2. Fase anterior, M2. Fase actual aquí es M3. Estamos en A-, aquí es B1, porque la fase anterior a A- es B+, y aquí es M4, ¿sí? Ok. La siguiente entonces sería la siguiente aquí. Aquí estamos con la cuarta, ¿no? Entonces aquí es set M4, reset M3. Aquí sería M1, fase siguiente. Aquí fase anterior, M3, fase actual, M4. Y aquí el sensor sería, esta es la última, ¿no? B-. Pero antes de B- está A-, o sea que este sería A0. ¿Sí? Pero recuerden que en paralelo a M4, porque ya está en la última fase, va el estar. Entonces el estar viene aquí. Y el estar es S1. ¿Listo? Entonces así sería nuestra programación. Que si la comparamos con la que tenemos acá, pues es la misma, solo que aquí los nombres de las entradas, pues son los nombres como el PLC las reconoce, porque el PLC no sabe que esta es, si le escribes a 0, pues él no va a entender. ¿Por qué? ¿Qué? Porque nosotros declaramos en la programación el byte y 0, ¿sí? Entonces, esto de aquí sería la programación de la estrategia de control. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, dale. Bueno. Listo. Entonces, vamos con el segundo bloque de programación, que es la programación de fallas y alarmas. Entonces, vamos acá. Poner aquí con rojo, pues, porque esto es de peligro, de atención, cuidado. Entonces, programación de fallas y alarmas. Ya identificamos que hay 4 fallas, ¿cierto? La falla, la primera, la falla de A+, ¿sí? La segunda, la falla de A-, pues pongámosle A-. La tercera, la falla de B+. Y la cuarta, la falla de B-, ¿sí? De nuestro proceso identificamos que esas son las 4 posibles fallas, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta
en la programación de las fallas es lo siguiente. Tenemos aquí una serie de contactos que están en OR y que al final pues setean una memoria que se llama M30. Escribamos todo eso. Y 0.4, ¿quién es? Devolvámonos por acá. Y 0.4 es el stop. Listo. Entonces el stop, tiene lógica que sea el stop, porque el stop es un paro de emergencia. Entonces tenemos el stop y negado. Tenemos un auxiliar abierto que se llama M31. Vamos a poner aquí esto así. 4 fallas. Y entonces aquí la memoria. ¿Sí? Entonces la falla de A más va a ser la memoria M31 para A menos, M32 para B más, M33 y para B menos, M34. Entonces, estas son esas memorias, ¿sí? Entonces aquí viene M32, M33 y M34. Y todo eso, toda esta condición, ¿para qué? Para activar set M30. ¿Y quién es M30? M30 es la memoria de falla general. Entonces, observen cuidadosamente qué he programado aquí. Miren que S0 pues es una entrada que es normalmente cerrada, ¿sí? El S0 siempre es un pulsador normalmente cerrado. O sea que S0, ¿sí? Al estar conectado en I0.4, ¿sí? I0.4 va a haber un 1 o una activación físicamente ahí, ¿sí? Entonces, si yo pulso el S0, ¿qué hago? Hago que en esa entrada, pues ya no haya nada activado. O sea, en esa entrada voy a ver un 0, ¿sí? Pero aquí como por programación lo estoy negando, ese 0 aquí se convierte en un 1. O sea que si todo lo demás acá es 0 y este es un 1, ¿qué pasa? Se setea la memoria M30, o sea, la memoria de falla general. Y tiene sentido porque si yo pulso el stop, pues estoy diciendo, vea, quiero parar el proceso por una emergencia, ¿sí? Entonces activa M30, ¿vale? ¿Sí es claro, muchachos? La lógica ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. Ok, bueno. Ahora, pero están también estas otras, porque todo esto es una OR y con cualquiera que se dé, pues M30 se prende. Entonces, es que estaba funcionando bien el proceso y resulta que después de 2 horas el cilindro B se quedó a un cuarto de marcha. O sea, no, se quedó ahí, salió y salió un pitico del vástago y no sé, se detuvo. Entonces, se debe prender M33, ¿sí? La falla de B+. Se prendió M33, entonces esto está en 1 y como está dentro de una OR, pues también prende M30, ¿sí? Entonces, esta primera parte de la programación me está indicando que si una de las 4 memorias destinadas para las 4 fallas del proceso se activan,
se activa también la memoria de falla general. O también, ¿sí? Al dar stop desde la HMI o desde el panel físico en el proceso, pues también se activa la memoria de falla general. Entonces, esta parte o esta primera parte de la programación de las fallas del armas es clara. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces sigamos. Viene un segundo bloque, estamos todavía en las fallas y alarmas, ¿no? Dice M30 e I0.6. I0.6 es el selector manual automático, si no estoy mal. I0.6, sí, S2, ¿listo? Entonces, aquí estamos aquí. Entonces tenemos una OR entre, aquí, tenemos una OR entre M30 con S2. ¿Sí? Pero S2 negado. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les digo. Entonces, esto, ¿qué debería hacer? Esto debería resetear todo el proceso. Entonces, reseteo todo el proceso bajo el cual está funcionando el sistema automáticamente. Y las variables que gobiernan el proceso de forma automática son las memorias definidas acá, la M1, la M2, la M3, la M4, las memorias definidas acá en la estrategia de control. Entonces, si yo reseteo todas esas variables, ¿sí? Si yo reseteo todas las variables, M1, M2, M3, M4 y hasta M20, que es la memoria que almacena las condiciones iniciales, entonces le estoy diciendo al proceso, pues deténgase. Prácticamente le estoy diciendo eso, deténgase todo, ¿sí? Entonces, ese es como el sentido de esto que estoy programando, pero ya dijimos que esté negado, ya les digo por qué. Venga, escribo todo esto, M1, reset, M2, reset, M3, reset, M4 y reset M20, ¿sí? Entonces, póngale cuidado. Hay una OR, una de ellas es M30, normalmente un auxiliar normalmente abierta. Entonces, supongamos que acá anteriormente M31 se activó M30, entonces M30 aquí es un 1, o sea, ¿qué hace M30? Me resetea todas las memorias del proceso, incluida M20. ¿Qué pasa si se resetean estas memorias? Supongamos que M1 está activado y M1 es la encargada de activar A más. Pues al resetearse, A más no se va a prender. Si M2 es la encargada de activar B más y se reseteó, pues no va a prender B más. O sea, las memorias de proceso o del modo automático quedan inhabilitadas. ¿Para qué? Para activar cualquier salida automáticamente. ¿Sí? Eso es lo que significa el resetear todas estas memorias. Pero también se puede dar cuando, ¿por qué está S2? Que S2 es el modo manual automático. Recuerden que S2 es ese selectorcito, esa muletilla que me dice aquí, por un lado, auto y por acá, manual, ¿sí? Entonces, normalmente se establece que en modo automático, o sea, aquí en modo automático, físicamente en la entrada hay un 1, ¿sí? Y cuando paso al modo manual, físicamente la entrada ve un 0, ¿sí? Entonces, claro, si yo paso a modo manual, físicamente en la entrada I06 voy a ver un 0, pero al negarlo, esto se convierte en un 1 y entonces reseteo también todas las memorias. ¿Y por qué? Porque tiene mucha lógica, si es muy evidentemente, al yo pasar a modo manual, yo necesito que en modo automático nada se prenda, nada se active, ¿sí?
¿Por qué? Porque le estoy dando paso al modo manual, ¿sí? Entonces, necesariamente debo resetear todas esas memorias que gobiernan la secuencia automática. ¿Es claro esta parte, muchachos? Si hay dudas, me dicen, muchachos. María Fernanda. Aló, muchachos. ¿Es claro? Señor. Bueno. Ok, listo. Entonces, todavía no acaba la programación de las fallas, ¿sí? Continuamos. Continuamos como con esta tercera parte aquí. Me dice que M30 en serie con I07. ¿Qué es I07? Si no estoy mal, es el reset de la falla. Vamos a ver. I07 es el S3, resetear fallas. Vamos a ver entonces qué significado tiene eso acá. Entonces, veámoslo acá en la pizarra. Voy a traer este mismo título. Y entonces, seguimos la programación, ¿no? Entonces, tengo M30 en serie con S3. Y todo eso es para resetear el mismo M30 y las otras memorias de alarmas. M31, M32, M33 y M34. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa? Supongamos hubo una falla. Entonces, si hubo una falla es porque M30 está seteada. ¿Sí? Aquí vamos a ver un 1, ¿cierto? Aquí vamos a ver un 1. Y S3, como S3 es un pulsador normalmente abierto, ¿sí? Y que es para resetear las fallas, pues inicialmente está en 0, pero cuando yo lo digite, lo pulse, aquí va a haber un 1, y como esto es una AND, ¿qué va a pasar? Pues la condición se vuelve verdadera y por lo tanto ejecuta todo esto que está acá. Obviamente esto se hace cuando pulso aquí, es porque ya previamente la falla se corrigió, ¿sí? Entonces cuando la falla ya se corrigió y ya quiero resetear esa falla, entonces esta parte del programa es la encargada de eso. M30 está activada porque hubo una falla. Y S3 es un pulsador. Al pulsarlo, esto vuelve en un 1, esto es una AND. ¿Y qué va a pasar? Me resetea M30, M31, M32, M33 y M34. Ah, es que la falla fue solamente por M32. No importa, usted resete todas las fallas porque usted no sabe cuál de las fallas va a activar M30. Entonces, resete todas las memorias de fallas. ¿Listo? Incluida la memoria de falla general. ¿Es claro, muchachos, cómo funciona esta parte de la programación de fallas y alarmas? Sí, El profe. S3, ¿qué era? ¿Cómo? ¿El S3? ¿Este? Sí. Ese es el pulsador para resetear las fallas, ¿sí? Es un pulsadorcito, recuerda que es un pulsador allá en la HMI. Entonces, cuando lo pulso, pues la entrada a la cual la conecto va a haber un 1. Por programación, pues como todo es normalmente abierto, también va a haber un 1. Y con el 1 que ya trae consigo la M30 porque ya hubo una falla, entonces esta condición se vuelve verdadera y me resetea todas las fallas.
O sea, esta parte de la programación es para resetear las fallas. Y S3 es el pulsador de reset de falla. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Continuemos. Entonces, vengamos acá. Ahora sí, vamos a venir a programar las fallas, porque acá anteriormente habíamos dicho que M31, M32, y asumíamos que si M31 se prendía, pues entonces prende M30, pero entonces, ¿dónde está la condición que hace que M31, M32, o sea, las fallas del proceso, prendan o no prendan? ¿Sí? Entonces, es lo que viene a continuación, ¿sí? Esto es lo que viene a continuación. Entonces, vamos a ponerle mucho cuidado a lo siguiente. Vamos a programar la M31 y habíamos dicho que era la memoria de falla para A+, ¿sí? Para A+. Recordemos que la secuencia es A+, B+, A- y B-, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo el cilindro. Y aquí pues está A0 activado y A1 pues todavía pues, no está activado porque el vástago no llega hasta él todavía, ¿sí? Entonces, cuando se activa A+, entonces claro, el vástago pues va a salir, ¿no? Y en ese momento A0 pues ya no está activado, pero A1 tampoco, ¿cierto? Porque él está ahí como a mitad de marcha, ¿sí? A mitad de camino, ¿sí? Entonces, para programar las fallas de este tipo de sistemas, o sea, porque es que, decir, no tengo físicamente un sensor que me diga si la salida de A falla o si el retroceso de A falla. No tengo un sensor de esos. A diferencia de pronto de un motor, que un motor a veces se apaga, ¿sí? Uno dice, ¿por qué se apagó este motor? Ah, porque tiene ahí por allá un térmico, un relé térmico, que que se dispara en caso de que esté el motor con sobrecorriente, ¿sí? Entonces, eso ya es un sensor muy directo que me podría servir para detectar la falla de un motor cuando se apaga así por así, ¿sí? Entonces, yo podría decir, si fuera un motor, decir simplemente, bueno, entonces esa entradita del térmico del motor, listo, que me active M31, que es la memoria de falla de ese motor. Estoy trayendo otro ejemplo, ¿sí? Pero aquí, como no hay un sensor directo que me detecte si A va a llegar hasta A1, entonces me toca hacerlo con temporizadores, ¿sí? Me toca hacerlo con temporizadores. ¿Cómo? Yo sé que el tiempo que se demora un cilindro de estos neumáticos para salir desde su posición inicial hasta su posición final, eso lo hace en segundos. Un actuador de esto es muy rápido. 2 segundos inclusive ya es mucho tiempo. Póngale que en 2 segundos él ya sale, ¿sí? Pero nosotros podemos ser exagerados, ¿sí? Podemos ser exagerados y poner a temporizar o sea, podemos programar acá un temporizador a 10 segundos, ¿sí? De modo tal de que si de pronto sí hay una falla de verdad, el cilindro se quedó aquí, y claro, el temporizador va a seguir temporizando, ¿no? Entonces, este vástago como nunca llegó acá a A1 y pasaron los 10 segundos, entonces ese testigo de ese temporizador
me puede decir, vea, prenda M31 porque ese cilindro A definitivamente no llegó hasta A1, ¿sí? ¿Sí me entienden la idea? Sí, señor. ¿Los demás? Sí, sí. Ok, bueno, entonces, grabemos y sigamos. Listo, entonces, ya es claro entonces que con un temporizador vamos a hacer la detección de la falla. Si ese temporizador llega a su límite de tiempo establecido, quiere decir que el cilindro nunca llegó a su destino, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a programarlo así. La condición, ¿cómo va a ser? Para A+, para la falla de A+, vamos a usar el sensor, ¿sí? El sensor, pues, respectivo, en este caso A1, ¿sí? En serie con, para que no haya problemas de enclavamiento ni nada de esas cosas, lo vamos a poner en serie con el sensor de la fase anterior. Si estoy programando la falla de A+, y A+, A1 es el testigo de A+, entonces, y la fase anterior a A+ es B-, y el testigo de B-, ¿quién es? ¿Quién es el testigo de B-? B0, ¿sí? Entonces, así vamos a programar la condición. El timer de la falla de A+ se va a programar con la siguiente condición. El sensor de la secuencia, que es A+, and el final de carrera de la secuencia anterior, que sería, la secuencia anterior es B-, y su sensor es B0, ¿sí? Entonces, va a ser así. Entonces, aquí vamos a tener B, en primera instancia, esta serie. A1, and B0. Y vamos a agregar dos contactos más. ¿Cuáles? M30 negado. Ah, bueno, este es negado, ¿no? Este es negado. Ya les digo por qué. Aquí, M30 negado. Y I06. I06, ¿recuerdan que eran quién? S3, ¿no? No, S2. I06 era... venga, verifiquemos quién era. I06 era el selector manual automático, ¿sí? Analicemos por qué programamos esa condición. Bueno, entonces esto me va a prender un temporizador. Vamos a poner, esta es programación pues genérica, ¿no? Aquí. Vamos a ponerle T31, pues. ¿Sí? T31. Y le vamos a poner aquí 10 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tenemos esto así? A1, el cilindro está saliendo, ¿no? Todavía A1 no es verdadero, entonces lo debo negar para que aquí haya un 1, ¿sí? B0, B0 sí está activado porque para que salga A+, el otro cilindro B está en reposo, entonces B0 sí está activado, entonces esto está en 1, ¿sí? M30 es la memoria de falla general. Como no hay falla todavía, se supone que no hay falla todavía, entonces M30 está en 0 y al negarse, esto aquí está en 1. Y S2, ¿sí? S2 que es el modo manual automático. Entonces recuerden que hayamos quedado que este selector aquí en auto
y aquí en manual auto es un 1 y manual 0. Entonces, para que aquí haya un 1 es porque el selector está en modo automático, ¿sí? Entonces, y debe ser así porque esto es cuando el sistema está, o sea, antes de que haya una falla es porque el sistema está funcionando en modo automático. Entonces, claro, aquí el temporizador, esta condición se vuelve verdadera y el temporizador comienza a contar. Entonces, supongamos que el cilindro está bien y en 2 segundos él llegó a A1. Cuando él llega a A1, claro, A1 es un 1 físico, pero negado acá se vuelve esto un 0, ¿sí? Y de ahí para allá, aunque estén estas condiciones, estos otros en 1, pero como esto es una AND, entonces a los 2 segundos el temporizador se cae, ¿sí? Y nunca se va a activar, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que esta sea la condición. Pero, supongamos que efectivamente el cilindro A está malo, ¿sí? Y entonces se quedó ahí, y entonces él va en 2 segundos, 3, 4, llegó a 10, entonces el temporizador fue verdadero. Si el temporizador es verdadero, entonces su auxiliar, aquí T31, su auxiliar T31, T31, se va a encargar de activar ¿a quién? ¿A quién creen que van a activar? ¿A quién creen que va a activar ese auxiliar? ¿A quién va a setear este auxiliar del temporizador? ¿Quién me dicen? Bueno, a M31. A M31. ¿Sí? Entonces, si este temporizador llegó a los 10 segundos, setea M31 y M31 a su vez acá se vuelve un 1, setea M30, M30 a su vez resetea todas las memorias y falla por todo, en todo el proceso. ¿Sí me entienden? ¿Sí es claro? Sí. Ahora, ¿por qué está S2 aquí? Espera un segundo. ¿Qué pasa? Venga, hija, decir ahí. Bueno, ¿por qué está S2? Por ejemplo, S2 es, ¿qué pasa si paso esto a modo manual? Entonces, a modo manual, aquí va a haber un 0, ¿sí? O sea que los temporizadores nunca van a contar nada. Y claro, es lógico porque a mí no me interesa, estando en modo manual, yo para qué quiero saber si va, o sea, para qué yo quiero identificar si hay una falla o no. Lo tengo en modo manual, ¿sí? Entonces, en modo manual no me interesa estar fiscalizando si va a haber falla. La falla se fiscaliza solo en modo automático, ¿correcto? Y bueno, M30 está aquí porque claramente si hay una falla, ¿sí? Si hay una falla, entonces mire lo que va a pasar. Es un 1, ¿sí? Al ponerse aquí negado se vuelve un 0, entonces tampoco voy a estar fiscalizando si hay falla o no. ¿Por qué? Porque ya la falla ya está, entonces no tiene sentido, ¿sí? Entonces por eso es importante estos otros dos auxiliares, el de la falla negada general y el de S2, el selector manual automático. ¿De acuerdo? Entonces, esta misma estructura se repetiría para las otras fallas, ¿sí? Esta misma estructura se repetiría para las otras fallas. Vamos a copiarlas. Solo que aquí vamos a cambiar los nombres. Ah, pues acuérdense que en códice aquí hay que poner T31.Q, ¿no? Sino que yo estoy haciendo esto en modo genérico, ¿sí? Para cualquier PLC, ¿sí? Entonces aquí era S2,
vamos a programar la falla porque la M32 es para A menos, ¿sí? Entonces, venga, verifico una cosa. M32. Sí, A menos. Entonces, para A menos, ¿cómo sería? ¿Cuál es el sensor que es el testigo de A menos? A0. O sea, aquí va A0. ¿Cuál es la fase anterior a A menos? B más. ¿Sí? Entonces aquí sería B1. ¿Sí? Y esto continúa haciendo lo mismo. Voy a borrar esto porque esto era como prueba de escritorio, ¿no? Entonces, cuando esa condición se vuelve verdadera, se activa el temporizador T32 y si el T32 se vuelve verdadero, entonces seteamos la memoria M32. ¿Sí? Y programemos las otras dos fallas que nos quedan. Vamos a poner aquí Control C en la siguiente. Vamos a borrar aquí estas. Pegámonos este título. Y entonces vamos con la M33, ¿no? Que es la falla de B+. B+, el testigo de B+, es B1. La fase anterior a B+, es A+, ¿sí? O sea, A1. Y aquí prendemos el temporizador T33. Y si T33 es verdadero, entonces activamos la M33. ¿Listo? Vamos con la última falla, la de B-. B0 es el testigo de B- y la fase anterior a él es A-, o sea, A0. Entonces aquí es B0 y A0. ¿Listo? Eso enciende T34 y si T34 es verdadero, prendería M34. Listo. Entonces, de esa forma quedan programadas las secuencias, ¿sí? Perdón, las condiciones para las fallas de los dos cilindros, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, ahí terminaría la programación del bloque de alarmas y fallas, ¿sí? Vamos a pasar entonces al bloque final de programación, que es la programación de la activación de salidas, ¿sí? Entonces, vamos acá a la programación. Vamos a hacer lo que... con este verdecito, pues. Entonces, programación. Entonces,
aquí en esta parte del programa es donde yo programo quiénes, o sea, donde programo las condiciones para activar directamente las salidas, ¿sí? Acá en todo lo que hemos hecho anteriormente, lo que he hecho es setear y resetear memorias, pero ninguna es salidas, ¿sí? Mire que ninguna todavía ha figurado Q punto algo, Q0 punto algo, nada, ¿cierto? Entonces esa última parte viene en esta tercera parte de programación, ¿sí? Entonces, lo primero es, bueno, ¿cuál es la primera, qué es lo que hay que aprender de primero? A más, ¿cierto? Y A más, pues, según las memorias de proceso, A más lo prende ¿quién? M1, ¿sí? Entonces, vamos, M1 prende a A más. Entonces, aquí tengo este auxiliar que se llama M1 y será el encargado de prender a más. Obviamente aquí lo voy a poner así en modo genérico A más, pero pues acá en la programación del PLC, pues es el equivalente, ¿no? Como lo bautizamos allá en la tabla de entradas y salidas, es Q0.0. Pero ustedes ven aquí que hay más cosas, ya les explico qué es. Por ahora tengo que M1 prende a más. Lo que pasa es que M1 es en modo automático. Pero también hay un modo manual. Y ese modo manual lo voy a programar aquí debajo de M1 y haciendo una OR con él. ¿Sí? ¿Por qué una OR? Porque A más se activa o en modo automático o en modo manual. Solo que en cada uno de ellos hay diferentes condiciones. En modo automático simplemente M1 y en modo manual, pues vamos a ver cómo es en modo manual. Resulta que había un pulsador por allá, ¿no? PA más. Entonces, claro, PA más debería prender en primera instancia. Entonces aquí va PA más. Y yo podría decir, bueno, cierro aquí y listo. Pero no, tengo que ser muy cuidadoso porque así como está el botón PA más, está el botón PA menos, ¿sí? Y si yo, pues, soy de esos que no falta el que le guste, pues, engañar al sistema y sabotearlo, pues yo podría pulsar al mismo tiempo PA más y PA menos y entonces el sistema, o sea, él tiene que tener una forma de detectar cuál se pulsó primero. Entonces, aquí hay que enclavar. Y para enclavar, pues, pongo aquí en serie y negado el contrario o el opuesto al pulsador que necesito para que se dé el evento de A más, ¿sí? Entonces aquí pondría P A menos, ¿sí? Lo que pasa es que acá en el archivo de Word que yo les voy a adjuntar están los nombres de las entradas, ¿sí? Y coloco por último aquí en serie I06. I06, recuerden que es el modo manual automático, ¿sí? Aquí está, PA más es I1.0, PA menos es I1.1, I06 es el selector manual automático, ¿sí? Entonces, aquí es S2. S2. Y aquí hago la OR. Ahora, ¿por qué negado? Recuerden una vez más que tengo mi selector manual automático. Aquí está en auto. Aquí manual. Y que si está en auto es porque la entrada física es un 1. Y si está en manual es porque físicamente en la entrada hay un 0. Entonces, miren ¿qué pasa si paso a modo manual? En modo manual hay un 0 físico en la entrada. Al ser negado aquí, esto se convierte en un 1, ¿sí? Yo pulso PA más, suponga que yo pulso, o sea, eso quiere decir que he pasado a modo manual, ¿sí? El hecho de pasar acá y hacer que esto sea un 0 y aquí negado volverse un 1 es porque S2 está en modo manual. Entonces, si yo pulso PA más, esto se vuelve en un 1 y si PA menos no lo pulso, es porque hay un 0 en su entrada física y al ser negado aquí se vuelve un 1
Y entonces toda esta AND se vuelve verdadera, y como está haciendo una OR con M1, pues no me importa si M1 está prendido o no, sino que esta condición hace verdadero este punto y me debería prender, o me prende A más, ¿sí? En modo manual. Pero falta una última cosita, y es que ahí tenemos a M30 como otro obstáculo, ¿sí? ¿Y por qué? Lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a abrirle un campito aquí a M30. M30 negado. ¿Y por qué? Bueno, hasta aquí sería verdadero y prendería, pero el poner M30 aquí negado, ¿qué me permite, qué me permite el programa? He pasado a modo manual, ¿sí? Vamos a suponer que no hay falla, ¿sí? Entonces, si no hay falla, M30 es 0 y negado se coloca en un 1, ¿sí? O sea que 1 haciendo una AND con M30 negado, pues en verdad sí prende a más, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si en verdad hay una falla? Entonces, y hay una falla, M30 es un 1, negado un 0, y aquí, sin importar que esto esté en automático, en manual, pues de aquí no pasa, y no tiene por qué prender a más, ni A menos, ni B menos, ni lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay una falla, y es lógico que si hay una falla, nada funcione, ni siquiera en automático, ni siquiera en manual, ¿sí? La falla debe ser corregida, ¿sí? Y reseteada para que esto pueda volver a funcionar. ¿Es claro, muchachos, la explicación, digamos, de esta parte? Sí, bro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, así como se hace para A más, pues esta misma estructura se repetiría para la siguiente, ¿no? Para B más, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que esto se repetiría. Entonces aquí tendríamos A más, aquí B más, aquí sería M2, ¿no? Entonces coloquemos, aquí sería B más, aquí sería M2, que es la que prende B más, aquí sería el pulsador de B más, aquí el pulsador de B menos, S2 y listo. Vamos con A menos. Para A menos, entonces la cosa cambia aquí. Ya aquí es M3. Aquí sería A menos, aquí M3, aquí PA menos, aquí PA más. ¿Sí? Y para B más, para B menos, perdón, sería B menos, aquí M4, aquí bueno, aquí sería PB menos, aquí PB más, y listo, ahí sería para B menos, ¿sí? Y ya el resto de salidas, por decir algo, es que quiero prender, porque el resto de salidas eran pilotos, ¿no? Entonces, I 0.6, y 0.6 es el modo, el selector, ¿no? Automático manual. Entonces, S2, ¿qué piloto prendería? Entonces, S2 prendería el piloto de automático. Pero esa misma entrada negada,
¿cuál me prendería? Entonces, esa misma entrada negada me prendería el piloto manual, ¿sí? Entonces, S2 negado me prendería el piloto manual. Y así, pues para no alargar esto, pues M31 que me prendería el piloto de la falla A más, el M32, la memoria M32 me prendería el piloto de la falla A menos y así sucesivamente, ¿sí? Como se muestra ya acá en el material, ¿sí? Entonces, es de esa forma, muchachos, como se automatiza un proceso de manera integral, ¿sí? Teniendo en cuenta todo. Declaración de variables, entendiendo muy bien el proceso, mostrando un esquema de conexión al PLC, ¿sí? Diseñando una HMI apropiada y haciendo una programación estructurada. Porque si usted analiza esta programación, si se sigue este estándar, cualquiera puede meterle mano a esto. Lo que se busca es que la programación sea estandarizada, que no sea que es que yo programo una forma y el otro técnico de otra, y entonces si uno está enfermo, pues no puede el otro relevarlo porque no le entiende el otro, ¿sí? No le entiende la forma de programación el uno al otro, ¿sí? Entonces, siguiendo este tipo de esquemas, se busca una estandarización. Que es que el proceso tenía 4 fases, le agregó 2 fases más. Listo, tiene la flexibilidad de venirse acá a la estrategia de control, programar esas 2 fases más y venir acá a agregar más fallas, ¿sí? O sea, es muy flexible de agregar o de quitar fases, ¿sí? Entonces, preguntas, inquietudes. Muchachos, inquietudes, preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. En este material, pues digamos que están pantallazos de lo que es la programación en Codesis, ¿sí? Necesito entonces que ustedes tomen este material que yo lo voy a subir y hagan en Codesis esta programación. Tienen que hacer también un HMI, ¿sí? Pues si quieren se guían de esta, pero si quieren hacer un HMI a gusto de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, si yo le doy clic en auto manual, al darle clic, pues deben hacer la que hicimos, como o sea, es decir, superponer imágenes, ¿no? O sea, aquí van a haber 2 imágenes, una que esté en modo auto y otra en modo manual. Entonces, cuando le doy clic aquí, pues se vea la cuestión de pasar de una imagen a la otra, ¿no? Todo eso lo vimos, ¿sí? Entonces, debe hacer usted un HMI, debe conectar con FluidSim y debe simular todo. O sea, si se da una falla, por ejemplo, en FluidSim usted puede colocar que una conexión hacia el racor de un cilindro no esté, y entonces así yo puedo simular una falla, ¿sí? Si se simula una falla, se debe mostrar en la HMI el piloto. ¿Estás compartiendo, profe? No. ¿Cómo? ¿Estás compartiendo o no? Ya. Se debe mostrar el respectivo piloto, ¿sí? Tanto en la HMI como en el mismo FluidSim. En FluidSim hay bombillos, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez yo le mostré? Ahí también hay bombillos, ¿sí? Entonces, como taller, ¿sí? Para dentro de 8 días, para presentar, ¿sí? Por favor, mucho cumplimiento, ¿sí? Porque como estamos en fases finales ya del semestre, ya aquí no da tiempo para profe, más adelante, no, ¿sí? Entonces, debemos ser ya más cumplidos en esta última etapa del semestre, ¿sí? Entonces, para dentro de 8 días, en pareja si quieren, si no individual, como quieran, pero les doy la alternativa de que lo hagan en parejas, hagan esta automatización completica, ¿listo? Modo manual, modo automático, y simulan eso en Codesis y FluidSim, ¿de acuerdo? ¿Es claro, muchachos? Sí, señor.
Ok. Bueno, yo no voy a colgar, digámoslo así, la tarea en el Classroom. Ya ya está dicho aquí en esta videoconferencia. Quien no haya estado, pues simplemente puede mirar el video y enterarse. Si llega con que no sabía, pues con eso me doy cuenta que ni siquiera le interesa ver al menos las clases grabadas. Entonces, si quieren, pues le dicen a los que no estuvieron, vea, hay una tarea, pilas, ¿sí? Entonces, ¿Pero lo subís ahora, profe? ¿cómo? ¿El video lo subís ahora? Sí. Claro, yo trato, sí, yo lo subo ahora. No hay problema. ¿Listo, muchachos? ¿Quedamos así? Listo, profe. Bueno, entonces, no siendo más, muchachos, les deseo una feliz noche, también un feliz puente festivo. Que descansen, nos vemos en 8 días. Igualmente, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Nos pillamos. Es lo único.